Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios te bendiga en esta hermosa tarde después de haber tenido un tiempo maravilloso de alabanza y de oración. Y quiero compartirte en esta hermosa tarde una palabra, un versículo que tiene que ver mucho con si realmente nosotros entendemos el significado que fuiste elegido. Fuiste escogido por Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan 15, 16, la palabra en su palabra dice Juan 15, 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. No me escogiste tú a mí. Tú no me estás siguiendo a mí porque vos me buscaste. Yo te busqué. Padre, bendice esta palabra en esta tarde. Ayúdanos a entender que en medio de una familia me elegiste. Ayúdame a entender que en medio de mis parientes me elegiste. Ayúdame a entender que en medio del vecindario me escogiste. Ayúdame a entender que en mi trabajo tú me elegiste. Para que seamos sal y luz. Una luz notoria y una sal verdadera que produce un gusto diferente. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra, se me cerró la Biblia de nuevo, pero la palabra de Dios donde dice, sigue el versículo y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, los mandé a que vayan y den fruto. Los mandé que vayan y que hagan frutos, pero frutos que perduren para siempre. Qué tremenda palabra que podemos ya comenzar en esta tarde, pensar que nos escogió para que llevemos frutos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo porque yo quiero ir urgente a la palabra de Dios en esta tarde. En el libro de Lucas, ahí está la elección cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos. Y la palabra dice, fíjate lo que dice la palabra, capítulo, para que lo tengas marcado, capítulo 6 de Lucas y versículo 12. Y la palabra dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Padre. O sea, Él se apartó de los seguidores, porque había muchos que lo seguían, ¿no? Habían comenzado a seguirlo a Él. Y había mucha gente que lo seguía. Y Él se apartó para estar un tiempo a solas con Papá Dios. Y no tuvo un tiempo, sino que tuvo toda la noche. Porque debía escoger a 12 discípulos, a 12 personas para prepararlos, a 12 personas para instruirlos. Porque Él había venido a la tierra con un propósito. Y eran solamente 3 años. Entonces necesitaba la fuerza del poder del Espíritu Santo que emanaba del Señor, del Papá Dios. Entonces la instrucción venía de los cielos. Y fíjate lo que dice la palabra. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yo ahí enseguida me empecé a imaginar esa escena, empecé a buscar por internet, empecé a buscar las escenas de esas imaginaciones de las personas que ponían en escena esto cuando Jesús empezó a mirarlo a la gran multitud y tuvo que llamar a cada uno de esos. Y empecé a pensar la incógnita de cada uno, la desesperación, si querer participar de ser uno de los 12 que Él iba a elegir. Y Él dijo, necesito hoy elegir a 12 que estarán conmigo siempre. Y me imagino la cantidad de gente allí esperando a quién iba a escoger.
Qué tremendo que es la palabra. Y allí, en medio de esa gran desesperación, muchos, me elegirá a mí o no me elegirá a mí. Y empezó a llamar el 1, 2, 3, a Pedro, a Juan, a Jacob, a Felipe. Y empezó a llamar a cada uno de ellos, a Tadeo. Y ya faltaban menos. Y había muchas personas, no sabían a quién le iba a tocar. Y cuando llamó a los 12, dice, ustedes son los elegidos. Pero también con gran gozo ellos que estaban juntos para una tarea con el Señor. Pero también tenemos que imaginarnos que había gente a su alrededor que no fueron elegidos. No quiere decir que esto los destituyó, porque había en ese grupo, había gente que los siguió igual a Jesús. Pero había otros que se habían enojado, que no querían seguir a Jesús, que no fueron elegidos. A mí no me eligieron, ¿para qué voy a estar allá? Pero es importante imaginarnos así, porque en el reino de los cielos hay este tipo de clase de hombres y mujeres en los caminos del Señor. Y es tremenda la palabra, porque esto fue el comienzo, mi querido hermano, el comienzo de su ministerio del Señor Jesucristo, el comienzo del reinado en esta tierra, ¿no? Y había que formar a un grupo de personas. Por eso lo llamó su discípulo. Ustedes son los apóstoles para compartir la buena noticia. Y el sermón del monte es cuando él apartó un tiempo y había un montón de gente que le seguía al Señor Jesús. Pero principalmente estaban aquellos que fueron tomados. Y en el sermón del monte es donde Jesús comenzó a hablarles, especialmente a sus discípulos, aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron tomados. Y en esta mañana quiero que pensemos juntos, quiero que tomemos un minuto y pensar, fui elegido, fui escogido en medio de la multitud, porque el Señor quiere que lleve frutos para una eternidad, para la gloria de Dios. ¡Wow! Me eligió a mí en gran multitud. Hay gente que hoy no tiene a Jesucristo en su vida. Me eligió a mí. Sí, te eligió a vos y me eligió a mí. Pero hay una tarea tremenda. Y hay instrucciones que deben transformar nuestra vida. Y la palabra de Dios, en esta mañana quiero decirte, quiero comenzar a empezar juntos a entender por qué fuimos elegidos. El Evangelio de Mateo se caracteriza especialmente por los grandes discursos, pero principalmente el Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte, y también llamado como conocido el discurso inaugural de su reino. Ahí comenzó las instrucciones para cada uno de sus seguidores. También lo podemos llamar el manifiesto del rey. Allí el Rey de Reyes comenzó a manifestarse como Rey y Señor de nuestra vida. El discurso de Jesús va dirigido principalmente a sus discípulos, a aquellos que Él tomó. Pero había un montón de gente también allí, que no los podíamos correr. Pero no le venía mal que pudiesen escuchar la palabra del Señor. El propósito del Sermón del Monte, quiero que entendamos juntos, Jesús le imparte a sus discípulos las enseñanzas en cuanto al carácter del reino. Él necesitaba hablar que hay un carácter, hay una forma, hay un estilo del reino del Señor. Y ahí comenzó y decía, los que van a anunciar el mensaje de Cristo deben entender primero la naturaleza de su reino. En primer lugar, Él dice, todos ustedes que yo los tomé. ¿Para qué? Para que ustedes primero puedan entender la naturaleza de mi reino. La naturaleza del Señor es amor. Que podemos entender que Jesús es amor. Es importante y manifestar en su vida el poder transformador del Rey. No solamente entender que
la naturaleza de Dios es amor, sino que nosotros debemos entender también que debemos manifestar en nuestra vida el poder transformador del Señor en nosotros. Manifestar el poder transformador. Y estoy seguro que Dios ya comenzó algo en tu vida. Por eso hoy estás caminando en las cosas del Señor. Pero debemos manifestar que Jesús transformó, cambió nuestra vida. Debemos manifestar cambios contundentes, cambios reales para que seamos visibles a otras personas. Seguir al Señor, dice, seguir al Señor significa iniciar una vida nueva. Amén. Tú comenzaste una vida nueva ya. Hay una vida nueva, yo lo puedo notar. Hay vida nueva, con nuevos hábitos y conducta. Era necesario hablar a los hermanos allí en ese monte que debemos cambiar nuevos hábitos, una nueva conducta en nuestra vida, porque venimos de un mundo anti Dios, un mundo que dice, no, seguir a Dios es historia, ya es viejo, este mundo hoy está, y no es así. El Señor decía, aquellos que yo escogí es necesario que entiendan que hay que tener nuevos hábitos de conducta. Y la conducta es muy importante. Nuevos hábitos de conducta que exige desechar las normas y costumbres de este mundo. Venimos arrastrados por este mundo y debemos cambiar. Debemos mostrar que nosotros confiamos en Dios. No debemos inventar cosas para poder lograr otras. No debemos mentir para conseguir. No debemos flaquear en nuestra fe, porque Él nos dice, necesito instruirlos en esto. Necesito instruirte a ti, a mí, para que el poder transformador que hay en nuestra vida sea visible. Porque nosotros tenemos que, exige desechar las normas y costumbres de este mundo. Él nos exige que debemos desechar, desarraigarnos lo que el mundo nos miente. Que para conseguir algo tenés que hacer esto. Que para conseguir esto tenés que hacer aquello. El mundo actúa, pero nosotros debemos jugarnos por la fe en quién hemos creído. ¿Va a costar? Sí, va a costar un montón. Va a costar para que nuestra fe nos puso en nosotros. Mira, Juan, yo creía que el evangelio era más fácil. No, acá hay muchas cosas que si yo sigo el ritmo del Señor, me hundo en este mundo. ¡Cobarde! Somos cobardes si pensamos así. Porque Él nos dijo que nos dio un espíritu de poder, no de cobardía. Y cuando habla de poder, es un espíritu que está dentro de nosotros. Y hay que dejarlo actuar a Él, no nosotros mismos. Por eso debemos cambiar nuestros hábitos. ¿Cuál es el hábito que veníamos trayendo del mundo? Que las cosas se ganan de otra manera. Que nuestra fe es de otra manera. Es confiar en nosotros mismos, no en Dios. Incluso nos exige desechar, mira lo que dice acá, el mundo religioso. Todos venimos de una religión pagana. Tengo que decirlo porque la palabra dice. Venimos con una religión implantada por hombres a sean beneficios para acomodar todo lo que tiene que ver en la situación política y religiosa, que va en contra de su palabra.
Entonces, para que nosotros podamos manifestar la transformación, tenemos que dejarnos llevar por las Sagradas Escrituras, no por costumbres que vienen por año. Déjame decirte que aquellos, nuestros padres que nos enseñaron equivocadamente, pecaron por ignorancia, pero tú y yo hoy sabemos la verdad y seremos juzgados por esta verdad que no quisimos desechar por causa que me van a decir que aquello hay un espíritu de cobardía, porque no entendimos que fuimos elegidos, escogidos para llevar frutos eternos. Y esos frutos son que nosotros mismos podamos manifestar el poder que empezó a cambiar en nosotros. El Señor quiere que nosotros empecemos. Las normas establecidas en el Sermón del Monte fueron establecidas. Mira vos, para guiar a todos a que conozcan a Jesús, a llevar frutos. Necesitaba instruirlo. Y ellos creían, estaban felices porque Jesús los había elegido. Estaban contentos, pero ellos estaban pensando en un poder terrenal, en una exaltación terrenal. Pero la naturaleza del Señor, del reino de Dios, es diferente. ¿Para qué fueron escogidos? ¿Para qué fuiste escogido? Fuimos escogidos para tener la naturaleza del Señor, que es amor, que es contrario al mundo. Mal por mal, te dicen todo el mundo. Te hizo esto, reventale. Te pegó, pegale. Te robó el lápiz, nenito, robale el otro. Te pegó, métele un trompadón. Nos enseña que fuimos creados para manifestar el amor de Dios, para perdonar. Para perdonar. Solamente lo hace un corazón transformado. Muchos empiezan a excusar. Sí, yo perdono, pero no me voy a olvidar lo que me hizo. Perdonar. Y si vos perdonás es para que vos mismo tengas paz y solo te olvidarás del problema. También no confiarás más o te costará confiar. Pero que haya perdón. También nos llamó, nos escogió para que manifestemos la vida eterna en Cristo Jesús. Que hay una vida que nos espera allá. Una vida hermosa. Pero todo tiene que ver con vidas transformadas por el Señor Jesucristo. Los que van a anunciar el mensaje de Cristo deben entender primero la naturaleza de su reino y manifestar el poder transformador de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Jesús te está transformando? ¿Estás manifestando una vida cambiada a este mundo? Somos llamados para ir en contra de la corriente de este mundo. Somos el mundo al revés, decía. Hay una canción. Fuimos escogidos para ir en contra de muchas cosas que van en contra de las cosas del Señor. Fuimos escogidos para tener valores que la palabra nos dice. Fuimos escogidos para que otros puedan conocer a Jesús. Porque Jesús cambió. Mira lo que dice la palabra. En cierto modo Jesús pronunciaba la bienaventuranza para corregir las ilusiones de sus seguidores con respecto a la naturaleza de su reino. Muchos los seguían porque estaban queriendo tener
otro resultado. Porque el Sermón del Monte empezó Jesús a decir, ¿qué decía en el Sermón del Monte? Dice la palabra, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de maldad contra ustedes y su ministerio. Ellos aguardaban, fíjense ustedes, cuando Jesús hablaba y empezaba a recitar todo esto. Ellos creían que habían sido escogidos para otro tipo de tarea. Y los que seguían siguiéndolo a él, creían al libertador, al Mesías que venía a no poner amor, sino a castigar a aquellos que estaban siendo oprimidos su pueblo por tantos años. Recordemos que el pueblo quería un Mesías porque ya estaba harto de sufrir, harto de ser hostigado, maltratados. Había una gran desesperación. Hasta sus mismos discípulos estaban contentos que habían sido elegidos, pero ellos querían otra tarea. Porque cuando empezó a recitar esto, miró como que había algo que no entendían. Ellos aguardaban un reino material, wow, establecido por medio de la victoria sobre sus enemigos. Pensaban que serían exaltados por encima de todos los pueblos y que disfrutarían de gran prosperidad y gloria. Cuidado si nosotros pensamos en falsas enseñanzas que nos dicen, sí, vos sos creyente, te va a ir bien económicamente, no vas a tener problemas, vas a prosperar, vas a tener... Mentira, nunca nos dijo eso el Señor. Dios te va a prosperar de acuerdo a que prospere tu interior. Él no está diciendo que no puedes ser rico. Él no está diciendo que no vas a tener una vida digna. No, sí, vas a tener todas estas cosas. Paralela a una integridad del Señor. Porque a veces pensamos que seríamos exaltados por encima de todo. ¡Ah, qué bien! Maestro, se ha nombrado como el representante del barrio. ¡Qué bueno! Che, vas a ser presidente, vas a ser diputado. ¡Qué bien! Y estamos contentos con esas cosas. Pero el Señor nos llamó a otras cosas. Y dice acá, pensaban que serían exaltados por encima de todos los pueblos. El contraste con esta idea, Cristo señala que los felices en el reino no serán los poderosos, los arrogantes, los autosuficientes. Porque Él comienza diciendo, felices, bienaventurados. No, nos llama, dice, aquellos que son autosuficientes. A veces nos creemos nosotros que somos autosuficientes. Dejemos que nos transforme el Señor. Por eso a veces nos cuesta la vida cristiana, porque queremos hacer nosotros las cosas y no reconocemos al Señor, que Él está sobre todas las cosas. Los que tienen aplauso de este mundo, creemos a veces que ser importante está lista en nuestra vida, el estatus está lista en nuestra vida.
sino más bien felices aquellos que son de humildes, compasivos, pacíficos, a los que son perseguidos por causa de Cristo. Claro, esto no va con el mundo. Esto no se puede insertar con él. Va en contra, porque el mundo nos enseña a ser arrogante, a ser altanero, a esperar aplausos, reconocimientos. Esto el mundo nos enseña. Pero Jesús dice, muestren la naturaleza de este reino. Es amor. Vos y yo fuimos escogidos para manifestar el poder transformador de Dios. Felices ustedes que yo los escogí hoy. La palabra dice, el término griego que se traduce como bienaventurado o felices es Macario, que se refiere aquí más a una condición interna. Felices o más que dichosos es un sentido más elevado. Bienaventurado significa que el discípulo posee dentro de sí mismo un gozo celestial. ¡Wow! Felices. Hay un gozo tan grande adentro que es un gozo celestial. Es un gozo que perdura. Porque estamos en la tarea que Dios nos está encomendando, que es para impartir amor, que es ser visible, que somos luz en Cristo, que fuimos llamados para anunciar a otros que Jesús los ama, a ser visible porque nos llamó a ser luz, una vida transformada, donde hemos desechado costumbres que veníamos trayendo. Y esas cosas a nosotros nos cuesta un montón porque no dejamos a Jesús o no entendimos que fuimos llamados. Siempre pongo a comparación el trabajo. Para el trabajo no podemos fallar porque nos descuentan. Pero para las cosas del Señor siempre hacemos un lado y ponemos otra. Ponemos cosas nuestras. Pero guay, no vamos a decir, no, yo voy allá más tarde porque primero tengo un compromiso, una reunión, tengo un estudio bíblico, tengo la hora feliz, tengo que ir a servir el TED. No, primero están las otras cosas porque no. ¿Qué van a decir? Nos cuesta desechar cosas que nos detiene el crecimiento espiritual para llevar frutos. Nos cuesta desechar costumbres. Y a veces creen que nosotros, estando encerrados, estamos sin hacer nada, estamos bien. No, fuimos llamados. Sí, pero Juan hay que ser sabio. Sí, somos sabios. Pero fuimos llamados para mostrar. Y para hacerlo no podemos estar abajo de una mesa, escondidos, estando en nuestros hogares, no predicando el evangelio. No, pero se puede predicar de otra manera. Hacé lo que tenés que hacer. Un sentido más elevado. Bienaventurado significa que el discípulo posee dentro de sí mismo un gozo celestial, una dicha que no es afectada por las circunstancias cambiantes de esta vida. Una dicha, un gozo que ninguna circunstancia, ninguna adversidad, ningún llamado a atención de este mundo, de ningún virus, ninguna, ¿cómo se llama? Miedo puede apagar el gozo que hay en nosotros, que fuiste escogido para anunciar el amor, el perdón y las buenas noticias de salvación, de una vida eterna. Este gozo brota en el alma del creyente
porque es poseedor del reino. Dice que brota de lo más profundo de nuestro corazón el gozo cuando entendemos que somos bienaventurados. Esta dicha de ser felices y bienaventurados no es pasajera. No es pasajera. ¿Y sabes otra cosa? Nadie te la puede quitar. Pero si estás dispuesto. Si estás dispuesto. Entonces, empezó a recitar el Señor Jesús, hablando de esta bienaventuranza. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Decía él, dice, felices o bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo no se refiere a la pobreza material. Dice, los pobres del espíritu son los que están desilusionados con su propia persona y reconocen su profunda necesidad en Dios. Felices los de pobres de espíritu, porque estás realmente reconociendo que hay una desilusión en tu vida, que reconoce que hay un pecado en tu corazón, que hay una pobreza espiritual, que hay una pobreza que decir, no puedo seguir más así. Yo reconozco que estoy así, quiero cambiar, Señor. Y Él te dice, felices, porque yo voy a poner un nuevo gozo en tu corazón, que perdurará por los siglos de los siglos. Jesús necesita discípulos así, como tú y yo, que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos la disolución que hay en nosotros mismos cuando le fallamos al Señor. Que la falta de justicia, dice, reconoce su profunda necesidad de Dios. Se da cuenta que nos falta la justicia que le agrada a Dios. Nos damos cuenta que a Dios no le agrada algunas cosas en nosotros. Bienaventurados aquellos que lloran. Pero el Señor no nos indica a nosotros que el motivo de llorar produce bendición y felicidad, sino aquellos, dice el Señor, felices aquellos que lloran. En primer lugar, dice la conciencia de nuestra propia indignidad y de nuestros pecados. Cuando nosotros nos quebramos realmente, y el Señor quiere eso, cuando nosotros nos quebramos es cuando reconocemos que sin Él no somos nada. Cuando lloramos porque hemos pecado y volvemos a querer tener una comunión con Dios. Cuando clavamos nuestras rodillas, una gran necesidad de estar con el Señor. Felices aquellos que lloran. Dice, porque las penas y los sufrimientos de los demás nos conmueven. Felices aquellos porque están entendiendo que hay una naturaleza de amor en ustedes, que es la que yo tengo, dice el Señor Jesús. Porque están llorando por aquellos que sufren, por aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Estás llorando porque tus hijos no conocen al Señor, porque tu nuero, porque tu yerno no conoce al Señor, porque tu vecino. Bueno, Dios quiere trabajar en esto. Bueno, yo vivo mi vida. No son luz. No estamos mostrando que somos transformados. Porque no hemos desechado cosas que veníamos trayendo antes de conocer a Jesús. Dichosos los que lloran por aquellos que se pierden en el mundo. Dichosos aquellos que lloran por las pérdidas, desilusiones, padecimientos, por aquellos que están sufriendo. El COVID-19 mató muchísima gente. Antes lo veíamos lejos, más cerca y hasta amigos y parientes. Y el Señor nos llama a que nosotros podamos llorar por aquellos que murieron sin Cristo.
Y créeme que si vos hoy, la palabra dice que darás cuenta, tú y yo, por aquellas personas que están muy cerca y que no hemos manifestado un Jesús que los ama, un Jesús